Buenas tardes, ¿me pueden dar su nombre? Buenas tardes, yo soy Rodolfo Duvegel, soy el padre de Catherine, tengo 26 años y soy de Cuba. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Jerez, soy la mamá de Katy, tengo 26 años. Kathy's parents will be talking about Cuba. The first question, would you please describe your country? ¿Podrían describir su país? Cuba es una isla, para empezar, y está ubicada en Centroamérica, ahí primero en el centro. Cuba is an island and it's in Central America. The second question is, please describe the food that you can find in Cuba. Por favor, describa la comida típica que pueden encontrar en Cuba. Bueno, en Cuba tenemos el arroz con gris, que es arroz y se cocina con frijoles y queda así como carmelita. Es diferente de otros lugares. Y la comida típica es el arroz con gris, con puerco asado y yuca. Okay. So, in Cuba, they have rice with beans, and it's cooked with pork. Third question, can you please describe the music and the instruments that you play in Cuba? Por favor, ¿puede describir los instrumentos musicales y la música típica de Cuba? La música que predomina en Cuba es la salsa. La salsa y mucha trova, es la música típica de cubana, que es con guitarra y cosas de esas. Okay. Y el instrumento clásico típico de Cuba son las tumbadoras, los bongos y la guitarra. Es lo que más se ve en Cuba, y las trompetas, los metales, que predominan en la salsa. So the typical music in Cuba is salsa, and the instruments are guitar and bongos. No para salsa. For a different style of music. The next question is, what are your traditions and your holidays? ¿Cuáles son sus días festivos y sus tradiciones? Los 12 meses son festivos. Tenemos el Día del Trabajo, que es igual que aquí. Tenemos fin de año, Navidad, pero lo que más celebramos es fin de año. Okay. They also have Labor Day and New Year's and Christmas, but they have a big party on New Year's. The next question is, what are the differences in the schools from Cuba and the schools here in America? ¿Cuáles son las diferencias entre las escuelas de Estados Unidos y de Cuba? Para empezar, las escuelas en Cuba son gratuitas, el estudio es gratuito, no importa el nivel que sea, si sea universitario o sea primario. Y que también hay mucho menos tecnología que acá. Okay. So one of the differences is that education in Cuba is free all the way to college, and also what they've seen is that there's more technology here in the American schools. And the last question is, what do you miss the most from Cuba? ¿Qué es lo que más extrañan de Cuba? Las playas. The beaches, the weather, la comida, the food, the family. And the family. Okay. Well, thank you very much for this awesome interview. Thank you. Bye.